Comencemos esto con una pregunta. ¿Crees en la reencarnación? Imagina que un día un niño de 10 años se aparece en la puerta de tu casa diciendo que es tu esposo muerto, que murió hace precisamente, 10 años. ¿Le creerías o depende de la información que tenga? Bueno, gente, hoy en otro resumen, reencarnación. Hace 10 años, Sean, el esposo de Anna, murió de un infarto. Anna todavía se siente triste, pero la vida continúa. 10 años son 10 años. Conoció a Joseph, están comprometidos y se van a casar en unos meses. Un final feliz para Anna. A menos que no sea todavía el final. Un día de la nada, un niño sin mucho esfuerzo se mete a su apartamento y le pide unos momentos a solas. Es muy raro que un niño se meta así como así, pero es un niño. ¿Qué podría mal ir sal? Piensa Anna. Es lo primero que sale mal. El niño la mira fijamente y muy serio le dice que es Sean, su esposo, y que está ahí para evitar que se case con Joseph. Raro. Te voy a romper la boca por mentiroso. Misterioso, como mínimo. Como les dije, Anna aún se siente triste y solo recordar a su esposo pues le duele. Obviamente no le cree ni mierda, se enoja por la broma de mal gusto y lo echa. Tampoco es que Sean diga algo más para que le crean. No, soy tu esposo y tu color favorito es el verde. ¿Te gusta la comida italiana? Queríamos tener 7 hijos, cosas así. A lo que voy es que no le dice nada personal. Pero bueno, no sé nada de reencarnaciones, entonces no opino. Más tarde, en una innecesaria escena del delicioso con Joseph, muy innecesaria la verdad, ¿qué objetivo tenía? Anna le podía decir en cualquier otra situación a Joseph que el niño dice ser su difunto esposo. No sé, querían decir que en la película se pueden ver los pezones de Nicole Kidman. En fin, películas de los 2000 no lo entenderías. Tampoco es que yo pueda mostrar la escena y como no soy guionista, pues otra vez no opino. No, nadie quiere saber lo que tú piensas. Como sea, me voy por las ramas. Después de eso, Anna recibe una carta anónima que dice no te cases con Joseph. Algo perturbante, parece más un acosador que tu ex. No puedes ir por ahí asustando a tu esposa así como así. Se ve que Sean, para ser un adulto reencarnado en un niño, no se pensó muy bien el plan de acercarse a Anna y convencerla de que es él. ¿Qué tal empezar diciendo cosas que solo los dos sepan? Por ejemplo. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! El niño se sigue apareciendo en el edificio diciendo que necesita hablar con ella. Joseph y Anna se cansan de la situación, hablan con su papá que trabaja por ahí cerca y al cual no le parece nada raro que su hijo vaya diciéndole ese tipo de cosas a gente desconocida. Pero bien, el papá promete que no va a pasar nada y la única que realmente queda afectada es Anna, que se queda toda perturbada y no se saca de la cabeza el tema. Por otra parte, parece que Sean acaba de recuperar sus recuerdos porque ni sus padres entienden su comportamiento. ¿Estará poseído? ¿Se lo estará inventando? ¿Obtendremos algún tipo de respuesta lógica? Veamos. Para seguir dándole indicios de que si es su esposo, le manda un mensaje a Anna para que se vean en el parque. Ya ella sabrá en qué lugar del parque. Y efectivamente, claro, cuando va y lo busca justo en el lugar en el que Sean murió, ahí está el niño para espantarla más. No mames, casi me cago del susto. Sean sigue manejando la situación de una manera, la verdad, un tanto extraña. Por ejemplo, le dice a Anna que qué le parece si su hermano, Bob, le hace unas cuantas preguntas personales. Al fin y al cabo, Bob es doctor y bueno, sería más lógico que ella le hiciera las preguntas, pero bueno, no sé. Con que le diga 2 o 3 cosas secretas tiene y la película terminaría ahí. Aunque puede ser una regla de la reencarnación que nadie conoce. Pero ¿cómo saberlo, Marge? ¿Cómo saberlo? Por más fantástica que suene la historia, Anna realmente empieza a plantearse que el niño sí puede ser su esposo muerto. Tanto así que involucra a toda la familia. Y Bob se presta para interrogarlo. Paradójicamente, Sean era un científico que no creía en cosas como el alma, energías, espíritus, reencarnaciones, nada de esas maricadas. Y míralo ahora, intentando convencer a sus seres queridos con la apariencia de un niño de 10 años. El karma. ¿Quién es el tonto ahora? Ahora el perturbado es Bob. Sean le dice varias cosas que o muy poca gente sabe o detalles que solo conocían los dos. Cosas como que se casó 30 veces en 30 iglesias diferentes con Anna. ¿Quién fue el padrino en cada una de ellas? Le habla sobre un sofá verde viejo que está en la casa de Bob. ¿Verde como qué? También que la esposa de Bob, que está en embarazo, no podía tener hijos y así por el estilo. Bob se graba la conversación y cuando la familia escucha todos los detalles invitan al niño a la casa. Si se preguntan qué hace un niño de 10 años yendo a la casa de gente extraña, pues su mamá está de acuerdo porque cree que puede estar poseído o hechizado. Conveniente.
Entonces deja que hagan lo que quieran. Volviendo al tema, Sean reconoce su escritorio, a la señora del aseo y para asustarlos aún más le dice a la abuela de Anna, mirándola fijamente a los ojos, que ella fue la primera en decirle a su nieta que Papá Noel no existe. Porque si no lo sabían, Papá Noel no existe. ¡Monstruo! ¿Cómo pudo hacer eso a los niños? Desesperada, Anna se busca a las únicas personas que podrían ponerle orden a la situación, el hermano de Sean, Clifford, y su esposa, Clara, que si le hacen zoom al hermano es Lucifer en Constantine, y si le hacen zoom a Clara es Samantha de Un amante a domicilio. Película que ya resumí y como dato que nadie pidió, la actriz murió en el 2022 en un accidente de tránsito. Y como estoy haciendo promoción y hablando de otras cosas, aprovecho para decir que te suscribas, que no vale nada. Y seguir de inmediato con el resumen antes de que te vayas. ¡Qué rápido! Básicamente, Anna le resume lo que va de película. Un niño de 10 años apareció en mi casa diciendo que es Sean. Hasta el momento ha dado varias pruebas, pero no puede ser posible. Tal vez, si ustedes dos hablan con él, puedan terminar con el misterio. La cosa es que Anna ya se la creyó toda. Ya le plantea a Sean cosas como de qué van a vivir y ni hablar de cómo un niño le va a responder con el delicioso. Sexo es lo único que te interesa. Sexo, 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 sexo. Luego va y se meten en una bañera y por donde veas esta relación, muy reencarnado y lo que sea, pero no se ve bien por ninguna parte, la verdad. Lo cierto es que alguien acá está enloqueciendo. Anna con el recuerdo de su esposo o Joseph con las inseguridades que le transmite su prometida sobre el matrimonio. Y el primero que se rompe y pierde la cabeza es Joseph, que no aguanta una mierda más la actitud soberbia del niño, probablemente enfermo mentiroso, y dicen por ahí que si te enojas pierdes. No puedes igualarte con alguien de 10 años y agarrarlo a golpes. La violencia no es la solución, Joseph, pero alguien lo tenía que hacer en algún momento. Bien ahí. ¡Pequeño demonio! Y bueno, como a Anna no le gusta la violencia, hace que Joseph se vaya de la casa. Como ella ya cayó, está totalmente hipnotizada por la idea de que pueda reconstruir su vida con Sean y hasta un beso se dan. Perturbante. Unos momentos después. Esa misma noche Clifford se aparece para poner a prueba a Sean, que lo primero que hace al ver a su hermano es correr y abrazarlo. No cruzan palabra, no le hacen preguntas, nada. Clifford dice que todo es muy bonito, pero el niño no es su hermano. Así de simple. ¿Cómo sabe todas esas cosas? Se pregunta Anna, pues le mete lógica y no cree en la reencarnación. Aunque Clara le da su dirección a Sean para que la visite y hablen un rato. Y bueno, ¿qué tiene para decirle su cuñada? Que no puedan escuchar los otros. Buena pregunta. Clara se habla con el niño y no cree ni en lo más mínimo que realmente sea Sean, por unos pequeños detalles. Primero, Sean no la reconoce, no sabe quién es. Segundo, y no menos importante, Clara era la amante de Sean. What? Y según ella, la amaba más que a Anna. Como prueba de eso, tiene unas cartas de amor que Anna le escribía a Sean, que nunca se abrieron y que él le regaló para demostrar cuánto la amaba. Cosas de enamorados. Esas cartas las encontró el niño al principio de la película. Porque no les dije, Clara se las iba a dar a Anna, se arrepintió, las enterró por ahí cerca y bueno, Sean las leyó. Entonces, ¿es o no es? Para Anna el niño simplemente se leyó las cartas y se hizo la película en la cabeza, pero ¿qué película? Sean niño se queda sorprendido y pensativo porque ya no cree que sea Sean adulto, porque Sean niño ama a Anna y el verdadero no la ama porque le fue infiel. Esta película es muy complicada. Entonces, ¿quién putas es? ¿Está loco? ¿Cómo sabe tantos detalles que nadie conoce? Son preguntas que quedarán en nuestro corazón y de las cuales nos tocará teorizar porque la película no da respuesta. Al final, Anna, ya loca de remate, se cranea un plan para escapar con el niño, que es lo más de simple. Tan solo tienen que esperar 11 años para casarse. Ok, muy bien pensado. Sí, la mujer enloqueció totalmente, pero Sean le dice que no es su esposo, que es imposible que sea su esposo porque él en realidad la ama. Y no le dice nada de la infidelidad de su esposo. Anna se queda pausada tipo... Fui engañada por un niño de 10 años solo por la esperanza de tener un último momento con la persona que más amé en la vida. Soy una hueva, pero bueno, no me pueden culpar por sentir lo que siento y por guardar esperanza.
Voy a emborracharme hasta desmayarme. Sí, ve. Al rato se disculpa con Joseph, se casan y ese día recibe una carta de Sean el niño diciéndole que lo han estado viendo especialistas, que se disculpa por hacerle daño y espera que lo perdone algún día. Mi pregunta es, ¿se está disculpando por desestabilizarla emocionalmente 10 años después o por haberle sido infiel en su otra vida? Ahí les dejo la inquietud. Ya no me importa. Ana quedó totalmente quebrada y la única que perdió algo fue ella. Nunca superó la muerte de Sean y la esperanza de volverlo a ver la dejó totalmente desorientada. Todo por la culpa de un niño loco que le robó la paz. O tal vez no estaba tan loco. Y bueno gente, este fue otro resumen de Reencarnación. Ya saben qué hacer, si creen en la reencarnación suscríbanse y denle un like bien brutal. Y si no, pues también. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.